Con un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que están en este momento, han aceptado la invitación de nuestra última tertulia para Crecer con Eti. Pues es un gusto para nosotros en esta tarde presentarles al padre José Raúl Ramírez. El padre José Raúl Ramírez es doctor en filosofía. Su tesis doctoral se tituló La autenticidad de la vocación como la máxima posibilidad del ser en la filosofía de José Ortega y Gasset. Él es licenciado en Filosofía Sistemática por la Pontificia Universidad Gregoriana también de Roma y licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Oriente. Actualmente es profesor titular de la Universidad Católica de Oriente y además es sacerdote de la diócesis de Sonsón, Río Negro. No sé, padre, ¿qué otra cosita nos ibas a contar de lo que has hecho? Porque me has dicho por ahí que hasta has escrito libro y todo, entonces imagínate. Bienvenido, padre. Muchas gracias, profesora Rosana. Muy saludo a todas las personas que van a participar de este encuentro, esta última tertulia sobre Etty Hillesum. Sí, le estaba comentando ayer que precisamente hablábamos que en estos días nos publicaron un libro titulado Vivir la vida, de la adicción del trabajo a una vida en armonía, junto con el profesor Luis Fernando Fernández Ochoa. Es un libro que tiene libre acceso, está en el repositorio de la UPB, dado que estamos viviendo unos tiempos, como bien diría Byung-Chul Han, que nos estamos autoexplotando y poca armonía en nuestra vida. Bueno, ya me dice profesora Rosana cuándo En podemos este hacer así. momento, cuando quiera iniciar, adelante, tiene la palabra, tiene la pantalla y tiene su auditorio allí delante. Eh, yo voy a compartirles con ustedes esta pantalla y a partir de ella me voy a ir ubicando en los diferentes ítems que tengo para compartir con ustedes. El tema, como bien se ha titulado, Vivir la vida con Vivir la interioridad con Etty Hillesum. Y primero voy a trabajar este tema, ¿qué significa la vida interior? ¿Qué significa la vida interior? Para ubicarme en este tema me quiero referir a una mujer carmelita, judía, alemana, que es Edith Stein, que Edith Stein en uno, tanto Etty Hillesum como Etty Hillesum cuenta que vio a dos religiosas allí en los campos de concentración y precisamente era Edith Stein y su hermana Rosa. Para fundamentar qué es la vida interior, me voy a basar en la filosofía o en el pensamiento de Edith Stein. Edith Stein habla de la vida interior en tres momentos: una existencia abierta a sí misma, una existencia abierta al mundo y una existencia que es capaz de reposar el mundo de cada persona. Una existencia abierta hacia adentro. Etty Hillesum va a decir que hay una tranquilidad en mí, una intranquilidad extraña y diabólica que podría ser productiva si supiera hacer algo con ella. Una intranquilidad creativa. No es la intranquilidad del cuerpo, ni siquiera una docena de noches apasionadas de amor podría poner punto final. Entonces aquí hay un primer punto de la interioridad. La interioridad abierta a sí mismo. En muchas circunstancias se confunde el concepto de interioridad con intimidad. La intimidad es cercanía. La interioridad viene a ser esa casa que hay dentro de cada uno de nosotros. Carl Jung pues lo dice de otra manera. Él dice que cuando el ser humano va a su interioridad, despierta, cambio cuando está afuera, sueña. El ser humano necesita despertar a esa interioridad.
El segundo punto que va a decir Edith Stein con respecto a la interioridad es que es una existencia abierta hacia afuera. Existencia abierta hacia afuera. Etty Hillesum, de alguna manera, es una mujer que constantemente su existencia, su mundo interior, lo deja ver también en ese mundo exterior. Incluso dice que en uno de los encuentros se presentó con un atasco espiritual y que él pondría un orden dentro del caos interior, lideraría las fuerzas discordantes que aún actúan dentro de mí. A veces tengo la sensación de estar en un terrible purgatorio y que me están fraguando una existencia abierta afuera, incluso con todo su mundo que le correspondió vivir tanto a nivel personal como cuando estuvo allí en los campos de concentración o Westerbork, una existencia abierta hacia afuera. Pero la interioridad no solo es abierta hacia adentro, abierta hacia afuera, sino que también tenemos que decir una existencia que recibe el mundo, la importancia de que el mundo repose en uno. En otras palabras, uno diría que el ser humano necesita ese dentro, el animal no tiene el dentro. En cambio, el ser humano necesita un dentro para apaciguar, reposar su mundo. Cuando el animal no tiene estímulos de fuera, el animal duerme. En cambio, cuando el ser humano no tiene estímulos de fuera, tiene la posibilidad de meditar, entrar en ese mundo interior. Etty Hillesum nos decía esta expresión: una cosa es segura, hay que aceptar interiormente y estar dispuesto a todo y saber que a uno no le pueden quitar lo último que le queda en la interioridad. Pueden quitarme todo, pero no me pueden quitar la interioridad, ese mundo. Aún sigo mi propio camino interior, que es cada vez más sencillo y sin complicaciones, que está pavimentado de bondad. En fin, el ser humano tiene, según Etty en las sus expresiones, dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros taponando ese pozo. Entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Segundo punto que es bien interesante es mirar que el mundo, el mundo exterior es un reflejo también del mundo, el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Esta es una expresión de Edith Stein que constantemente la trae y la desarrolla dentro de su antropología. El hombre posee una doble experiencia de sí mismo, una intensa y otra extensa. Ambas se integran en una unidad que engloba a los dos. Esto pertenece a la esencia del hombre mismo. El ser humano es un adentro que expresa un afuera y en ese afuera se centra ese adentro. La unidad entre el mundo exterior y el mundo interior. Padre, Este lo diría de discúlpeme, esta manera. padre, discúlpeme que le interrumpa un momentito. Usted está compartiendo ya otras pantallas porque se ve la misma siempre. Eh, voy a ver aquí si logro nuevamente compartir la pantalla. Está compartida, pero solamente se ve una diapositiva que dice vida interior y dos asteriscos con que ya sobre eso habló. Ah, dos asteriscos de esa. No sé si ya pasamos a la otra. Seguramente, no lo sé. Sí, Pregunto si ya ahí se ve la, profesora, si ya vemos la otra ahí que no, no, pasamos. no, no se ve, padre. Espérenme a ver aquí, a ver. La interioridad como misterio. Perfecto.
La vemos ahí. Sí, Ok. Telaida Chardán dice una cosa bien interesante que incluso la profesora Rosana en su texto lo cita hablando de la interioridad. Dice que el ser humano debe centrarse sobre sí mismo, pero debe de centrarse en el otro para sobrecentrarse en uno más grande, el misterio. Aquí voy a hablar de la interioridad como misterio. Gabriel Marcel va a decir que el problema es aquello que está fuera de mí. En cambio, el misterio es algo que me involucra. Yo no puedo decir usted y yo, tampoco puedo decir Dios y Dios o yo, sino que digo usted y yo, Dios y el hombre y la mujer, por tanto, el misterio siempre une. En este sentido, el misterio es insondable, inabarcable, inefable. Como es inabarcable, inefable, el ser humano desde la interioridad se ve como esa realidad mistérica, pero esa realidad mistérica que une tanto el mundo externo como el mundo interno. Entonces, la interioridad como un misterio que recibe el mundo, se abre al mundo, pero a la vez reposa el mundo que seguimos siendo nosotros. La interioridad como casa. A mí esta expresión de la interioridad como casa me gusta bastante y un autor, José María Esquirol, que tiene un texto que se llama La resistencia íntima, desarrolla bastante esta categoría, la interioridad como casa. Uno a la casa regresa después de las arduas faenas, pero en la casa uno se centra. En la casa uno encuentra sosiego. La interioridad es esa casa. Etty Hillesum lo diría de esta manera. Hoy me retiraré a descansar en mi silencio interior, en el espacio interior del silencio al que ahora pido un día entero de hospitalidad. Esa categoría de hospitalidad, de recibir, descansar, de vivir, es bien interesante. Y Etty Hillesum encuentra descanso en su mundo interior. Al encontrar descanso en su mundo interior, hace que pueda mirar otras cosas. Expresiones como estas aparecen en Etty Hillesum. Creo que debo hacerlo. Por la mañana antes de empezar a trabajar, meterme en mi interior, escuchar lo que hay dentro de mí, sumergirme dentro de mí misma, meterse en su casa, en su interioridad. Y ahora, a veces tengo que arrodillarme ante mi cama, sin más, incluso en una fría noche de invierno y escuchar mi voz interior, dejarme llevar, ya no por aquello que viene de fuera, sino por lo que sube de dentro, por aquello que sube de dentro, aquello que sube de dentro. La interioridad como noche. Hemos visto la interioridad como misterio, la interioridad como casa, ahora la interioridad como noche. El mismo autor, José María Esquirol, aunque no se refiere a la interioridad como noche, en cierta manera uno puede intuirla. En la noche uno contempla, en la noche uno descansa, pero en la noche uno reflexiona. Entonces, la interioridad también se puede mirarla desde esa perspectiva de la interioridad como noche. Expresiones como estas nos pueden servir para entender la interioridad como noche. Creo que la vida me impone muchas exigencias y que tiene muchos planes para mí.
pero tengo que escuchar mi voz interior y seguir siendo honesta. En la noche, términos filosóficos, puede llegar también ese daimon que quiere habitar en el ser de cada uno de nosotros y lo quiere llegar a ser uno más auténtico, más reflexivo. Siempre encontraré una hora para mí, seré fiel a mí misma, no me resignaré ni me dejaré ablandar. No podría aguantar este trabajo si no pudiera sacar fuerzas de esta gran tranquilidad y sabiduría interior. La noche también da sabiduría interior. Solo tengo que agacharme en el suelo en un rincón acurrucada, escuchar lo que hay dentro de mí, escuchar lo que hay dentro de mí. Pero este escuchar lo que hay dentro de mí hace que pasemos también a otro punto de la interioridad y es ver la interioridad como el fondo insobornable. La expresión fondo insobornable proviene del filósofo español José Ortega y Gasset. Ese fondo insobornable es aquello que uno no puede canjear. Incluso Ortega ya va a decir que a eso de los años 30, pasados los 30, hay un susurro, hay algo que no nos deja ser, que uno quiere ser propiamente, ese fondo insobornable. Fondo insobornable. La interioridad también es como ese fondo insobornable. Siempre y cuando uno escuche el ritmo que lleva dentro de sí e intente vivir dicho ritmo, escuchar lo que se sube desde el fondo de uno mismo. El fondo insobornable es en nosotros un núcleo último, pero a la vez también es individualísimo de la personalidad. Ortega va a decir que el fondo insobornable es el deseo de deseos, es el oído metafísico. En ese se dan muchas cosas, el fondo insobornable. No me lo pueden manipular, está ahí presente, hay que hacerlo ahí. Etty Higginson, algunas expresiones nos pueden llevar a entender ese fondo insobornable de la intimidad, dice Etty Higginson. Pero en el interior hierve un mundo con un destino desconocido. Uno utiliza a los demás como para convencerse a sí mismo de algo que en el fondo de su corazón no creen. Uno utiliza a los demás como un instrumento para callar su propia voz interior. Ojalá escucháramos más la voz interior, intentáramos que sonara dentro de uno mismo, el caos sería mucho menor. Siempre y cuando uno escuche el ritmo que lleva dentro de sí e intente vivir dicho ritmo, escuchar lo que sube desde el fondo de uno mismo. Ahí aparece la expresión fondo, aunque no insobornable, pero sí ese fondo. Me parece como si por dentro estuviera hecha de piedra, un trozo de roca y fuertes corrientes de agua golpearan constantemente contra él y lo ahondaran. Entonces, la interioridad como fondo insobornable, creo que también lo vivió Etty Higginson. Pero la interioridad como el claro del bosque. Esta expresión del claro del bosque es nada más y nada menos que de esta pensadora María Zambrano, aquella mujer española que vivió en el exilio, iba a decir que nosotros, cuando hicimos la opción por el logos, por el concepto, dejamos la razón poética. Etty Higginson acude a esta razón poética y no solo conceptual. ¿Qué es el fondo insobornable? Perdón, ¿qué es el claro del bosque? Lo define María Zambrano con estas palabras. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales
no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Metáfora es bien diciente. En el bosque se debe buscar un punto para tener mayor claridad. En algunos momentos queremos entrar, pero resulta que pasiones u otras realidades hace que nosotros no podamos entrar. La vida es entonces como ese claro del bosque, la interioridad, al que no siempre podemos ni queremos entrar, pero necesitamos peregrinar hacia él. En palabras de Etty Higginson, de ese claro del bosque, podríamos decir, exteriormente uno está fragmentado y los caminos que van del uno al otro están sepultados bajo escombros, por lo que a menudo no se encuentra el camino del uno hacia el otro. Solo en el interior es posible todavía un contacto ininterrumpido y una pervivencia conjunta. Queremos entrar, pero a veces nos cuesta entrar, o entramos y parece ser que está ocupado. Me gustaría, en ese claro del bosque, Etty Higginson va a hablar también de su vanidad que no la deja ver con claridad en su mundo. Expresiones como estas. Me gustaría que no te miraras tanto al espejo, boba. Tiene que ser terrible ser muy guapa, no abordar tu interioridad por estar demasiado absorta en la propia belleza. Querer ir claro del bosque a la interioridad para mirar la corporidad. Querer ir a la interioridad para ver la profundidad del sentimiento. Querer ir a la interioridad, al claro del bosque, para poder ver a los demás. Es verdad que siempre afirmo querer olvidarme de mí misma, pero mientras está tan llena de vanidad y fantasía, aún me queda mucho para poderme olvidar de mí misma. La indiferencia por mi físico debería surgir desde dentro. No debería importarme mi aspecto. Debería vivir más en mi interior. Ir al claro del bosque, la interioridad, para centrar y mirar todas las otras realidades. La interioridad como claro del bosque. La interioridad, luz y presencia secreta. Esta expresión es de Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, que tiene una de esas categorías de la interioridad como el secreto de sí, nos lleva también a mirar un poco este concepto de la interioridad también desde Etty Higginson. Emmanuel Munier ve la conversión íntima como la categoría que da luz a la persona humana. Esa en la intimidad como conversión humana implica un volverse sobre el auténticamente mío, donde no puede habitar el apócrifo yo, sino el yo verdadero que serena el yo volcánico de la dispersión existencial. Cuando el ser humano vuelve a ese secreto de sí, a esa interioridad, ahí hay una conversión del mundo distinto, de las personas distintas cuando se pasa por la interioridad. Presiones de Etty Higginson. Todo dentro de mí es muy pesado. Me gustaría sentirme ligera. Para sentirse ligera, ve al interior. Los atascos de tráfico en mi interior forman parte de ello. Tengo que limitarlos a un mínimo, de otra manera no podría vivirlos. Todo funciona en mí desde dentro hacia afuera, nunca desde fuera hacia adentro. Las medidas más amenazantes se estrellan a veces contra mi seguridad interior y mi confianza y pierden fuerza cuando las asumo. Creo que no soy lo suficientemente sencilla en mi interior, que me pierdo demasiado en excesos,
va a esa luz secreta, a esa luz y presencia secreta. Cuando el ser humano descubre esa luz silenciosa y secreta, el ser humano empieza a vivir una conversión. Incluso a mí me llama mucho la atención, leyendo así el diario de Etty Hillesum, cuando él conversa con Jean Paul en la parada de un tranvía y se pregunta amargamente, ¿qué hay dentro de los hombres humanos para querer destruir a los otros? Y esa corrupción de los otros también está dentro de nosotros. Y no veo otra solución realmente, no veo otra solución que adentrarse dentro de sí y exterminar toda esa destrucción. Y ahí viene esa expresión tan interesante y tan profunda. No creo que podamos mejorar en algo el mundo exterior mientras no hayamos mejorado primero nuestro interior. Y esta me parece la única lección de esta guerra, que hayamos aprendido a buscar lo malo solo dentro de nosotros y en ninguna de otras partes. En fin, estas son una de las, de la mirada también, la interioridad como luz y presencia secreta. Ya así como en este recorrido de la interioridad, quiero reflexionar sobre estos 6 puntos que valen la pena tenerlos en cuenta con respecto a la interioridad. El perdón, la meditación, la lectura, la escritura, vivir al otro desde la interioridad y el encuentro con Dios. A nivel filosófico, incluso de ética, se está trabajando ese concepto de la epimeleia. La palabra epimeleia significa el cuidado de sí. El cuidado de sí que no es simplemente un amor propio. El amor propio es egoísta, pero el cuidado de sí es una expresión que tiene que ver más con la realización, con la plenitud y no en ese sentido narcisista, el cuidado de sí. Hay que cuidar la interioridad. Y en esta manera de cuidar la interioridad, iniciemos con ese concepto del perdón. El perdón es un don. Jacques Derrida, filósofo de la deconstrucción, tiene una expresión que vale la pena tenerla muy presente. El perdón, cuando a uno le dicen que el perdón se lo merece, ya no es perdón, porque hay que perdonar en lo imperdonable, no lo que yo me merezco. Entonces, en Edith Stein se da el perdón también como una curación, incluso perdonar lo imperdonable, presiones de ella. Hay que aprender a vivir consigo mismo como si se viviera con un pueblo entero de gente. Y uno aprende entonces por sí mismo todas las buenas y malas cualidades de la humanidad. Primero hay que perdonarse a sí mismo las malas cualidades si quiere perdonar a los otros. Cuando yo soy capaz de perdonarme, estoy cuidando de mí. Y cuando yo cuido de mí a través del perdón, estoy cuidando del otro también a través del perdón. Todo el caos pequeño burgués, todo lo superfluo tendrá que borrarse desde dentro. Perdonar desde dentro, perdonar desde la interioridad. Recordemos las expresiones de Edith Stein. Abierto hacia sí lo que hay dentro de mí, recuerdo, memoria, o en términos de Baruch Spinoza, pasiones tristes, que empezar a borrar para que el ser humano pueda cuidarse. Y cuando se cuida esa interioridad, puede salir a cuidar a los demás. El mismo término de
cuidado es cura. La etimología que la trabaja Heidegger, cuidado, cura, cuidado, curiosidad. Entonces, cuido de mí cuando soy capaz de perdonarme y perdonar a los demás. Ahí hay un cuidado que se convierte en cura. Y esa cura que proviene de la curiosidad. Pero ¿cómo más cuidar la interioridad? Cuidarla a través de la meditación. ¿Por qué lo de la meditación? Y aquí pues juego un poco con la filosofía de José Ortega y Gasset. Así como hablaba del fondo insobornable, lo traigo aquí al concepto de meditación. Él tiene un escrito que habla de ensimismamiento y alteración y dice que el ser humano vive muy alterado y que tiene muy poca capacidad de ensimismarse. Cuando el ser humano es capaz de ensimismarse, es decir, meterse en su dentro, reposar el mundo exterior, cuando lo reposa, lo que ha reposado sale distinto. Ahí aparece un acto personalizante, porque se ha pensado, se ha querido, se ha ejecutado y luego se hace responsable de sí. Yo escribí un artículo titulado así, del ensimismamiento al acto personalizante, porque el ensimismarse es una manera de curar, es una manera de cuidar y no estar en ese mundo masificado. Dice T. Hillenson, hablando de la meditación, como esa capacidad de ensimismamiento, en palabras mías, como ese refletere, dice Eti, creo que debo hacerlo por la mañana, antes de empezar el trabajo, meterme en mi interior, escuchar lo que hay dentro de mí, sumergirme dentro de mí misma. También se puede llamar meditar. Esa palabra me provoca todavía algo de horror, pero ¿por qué no? Estar una media hora solo conmigo misma no es suficiente solo por la mañana. Mover en el cuarto del baño los brazos, las piernas y todos los demás músculos. El ser humano es componente de cuerpo y alma, y una media hora de gimnasia y otra media de meditación pueden ser la base de un fundamento sólido para la tranquilidad y la concentración de un día entero. La meditación como cura de la interioridad. Pero también escribe, la finalidad de la meditación debería ser convertirse por dentro en una gran y amplia llanura, sin un alevoso matorral que impida la vista, que crezca algo de Dios dentro de uno mismo, tal como hay algo de Dios en la novena sinfonía de Beethoven. He perdido toda relación con la vida y con las cosas, y tengo la sensación de que todo es casual y de que uno tiene que liberarse por dentro de todo el mundo y tomar distancia de todo. Ese concepto de la distancia es bien valioso para el concepto de la misma interioridad. La persona que es capaz de ir a su interioridad es aquella que toma distancia, y la distancia es respeto. La palabra respeto pues hace alusión espectador, y en cuanto uno es espectador hay una distancia. Cuando no se tiene respeto suceden dos cosas. Una, cosifico el mundo, cosifico la otra persona o puedo pasar indiferente. Pero cuando yo guardo distancia, no cosifico. Cuando guardo distancia, no soy indiferente. La interioridad me lleva a mí a purificar el respeto y a tener la distancia óptima. Más aún dice la misma Eti, los atascos de tráfico en mi interior forman parte de ello, pero tengo que limitarlos a un mínimo.
ahí viene la distancia. La distancia. La interioridad, cómo cuidar la interioridad también, esa distancia ante el mundo, ante las cosas, incluso ante uno mismo de algunas cosas. Llevamos el perdón, una forma de cuidar la interioridad, y lo segundo, estaba hablando de la meditación. Tercera forma de cuidar, que saco ahí de los textos de Eti, la lectura. Términos de Gadamer, pues la lectura siempre hace que uno vea el texto como otro, la alteridad. Cuando uno ve el texto como otro, ya hay un cuidado. Cuando la persona lee, ya está entrando en una interioridad y un cuidado. Palabras de Eti con respecto a la lectura. Podría leer también la Biblia, pero para eso creo que no tengo la suficiente madurez. Para eso la paz interior no es lo suficientemente grande. Intento en exceso entender el significado del libro con el cerebro, por lo que no se llega a una profundización. Términos de Gadamer, como lo decía ahora, hay que tener distancia con el texto, la alteridad al texto. Eti, al leer la Sagrada Escritura, tiene esa distancia, esa alteridad con el texto. Hay un respeto al texto por la misma interioridad. Tengo que fraguar una nueva lengua para los acontecimientos y retenerla dentro de mí para cuando ya no tenga la oportunidad de escribir nada. Aquí, pero más adelante voy a hablar de la escritura, cómo la escritura también es expresión de la interioridad. Y la escritura como cuidado de la interioridad. Pero aquí voy hablando así de la lectura. Dice Eti, leo a Dostoyevsky, me destruye de alguna manera. Creo que no soy lo suficientemente sencilla en mi interior, que me pierdo demasiado en excesos, en bacanales mentales. Tal vez me identifique demasiado con todo lo que leo y estudio. Aparece otra vez la alteridad, la distancia. Eti lee los textos con alteridad. Y después de la alteridad, si viene esa meditación, esa interiorización. Entonces, cuido de la interioridad en la medida que leo. Y ya sabemos pues que Eti lea Rilke, lea Dostoyevsky, a muchos de estos autores, San Agustín, en fin, todos estos que le son bien interesantes. Ahora, la escritura como cuidado de la interioridad. Escribir es dejar reposar también la interioridad. Podría uno decir en términos de Paul Ricoeur que cuando el ser humano escribe de sí mismo como otro, ahí hay un paso por la interioridad. El escribir. Eti, en la manera de escribir, está manifestando un cuidado de la interioridad, expresiones de ella. Tengo que tener cuidado de mantener contacto con este cuaderno, es decir, conmigo misma, si no, no me encuentro. ¿Cómo encontrarse uno con la escritura? Hay un autor ahora que se lee, es Byung-Chul Han, y uno de sus últimos textos es este sobre la narración. Hoy hemos perdido mucho la capacidad de narración. Tenemos mucha información y la información es mucha actualidad, mucho inmediatismo, pero no hay ese contacto con la memoria, no hay ese contacto con la intimidad. Padecemos de actualidad. En cambio, la escritura, cuando es reposada, es narrada, ahí hay otra cosa. El mismo hecho de que Eti Hillenson haya escrito un diario, ya está hablando de un cuidado de la interioridad. Ese cuidado. Dice Eti, agito salvajemente
un pequeño lápiz a mi alrededor como si fuera una guadaña, pero no puedo talar la abundante vegetación de mi alma. Qué metáfora esta tan profunda. Agito salvajemente un pequeño lápiz, corazón volcánico, que se expresa como si fuera una guadaña. Está cuidando también su interioridad, pero no puedo talar la abundante vegetación de mi alma. Cómo la escritura expresa ese fondo insobornable, esa interioridad, pero cómo la escritura también es cuidado de la interioridad. No quiero convertirme en una cronista de atrocidades. Ella no quiere manifestar información, ella quiere narrar, no un inmediatismo, no mera información. Quiero estar en medio de todo aquello que la gente llama atrocidades y aún así decir, y aún así decir luego, la vida es hermosa. Es una profundidad enorme. Cómo viviendo ahí no es una reportera, sino que es una mujer que narra y cuida su interioridad desde ese mundo de la escritura. Esperaré pacientemente hasta que las palabras hayan crecido dentro de mí. Con ella podré dar testimonio de todo aquello de lo que estoy convencida que hay que dar testimonio. Cuando veo aquí lo de la escritura y la lectura, pues lo uno un poco con Martin Heidegger cuando dice el lenguaje es la casa del ser, o cuando Hölderlin dice lo de la poesía, que no es lo más inofensivo, sino la escritura, la poesía es lo más ofensivo. Aquí recuerdo uno de los cuentos de Albert Camus. Albert Camus cuenta que los justos van a matar a un rey, a uno de los grandes, y el grupo o la manada que se va a organizar para hacer daño, para matar, tienen que ponerse nombres. Y el jefe le pregunta a uno, a ver, ¿cómo te vas a llamar? Y él dice, poesía. Y le dice, esto es lo menos ofensivo que hay. Eso creía él. No hay cosa más ofensiva, más profunda que cambie la realidad que la misma palabra, la poesía, que la escritura. Como Eti, a partir de la escritura, cuida su interioridad, pero esa interioridad que se hace externa da otro mundo. Dice Eti también, aunque también siento miedo que en mi vida llegue una época en la que me encuentre completamente sola conmigo misma y con un trozo de papel. Solo con un trozo de papel. ¿Qué puede hacer uno con un lápiz y un papel? Recuerdo también una vez que estábamos en un foro de filosofía y uno de los alumnos trajo a colación esa metáfora. ¿Qué se puede hacer con un lápiz y con un papel? Se puede escribir una poesía, se puede hacer una denuncia, se puede escribir una carta de amor, se puede expresar un sentimiento. ¿Cuántas cosas? La cura de la interioridad. Pero también hay una cura de la interioridad, vivir al otro desde la interioridad. Vivir al otro desde la interioridad. Yo decía antes que el respeto hace que yo no cosifique y el respeto también me lleva a mí que yo no pase indiferente ante la otra persona. Entonces, ¿cómo vivir al otro desde la interioridad? Esto es fenomenología también. ¿Cómo el otro aparece en mi conciencia? Edith Stein va a hablar de una empatía, cómo el otro aparece en mi conciencia. Algunas expresiones de Etty Hillesum. Algunas personas las llevo dentro de mí como si fueran capullos de flor y dejo que se abran allí. No las manipula. Hay un respeto por la personalidad del otro, incluso por el agresor. Hay un respeto por la persona que ama
por su familia, por todos los que están ahí, que deja que sean ellos. Fueran capullos de flor y dejo que se abran allí. Respeto. Hay que liberarse incluso de las preocupaciones por aquellos a los que se ama. Profunda la expresión. Liberarse de las preocupaciones por aquellos a los que se ama. Eso significa tomar distancia. Significa también el hecho de la empatía. La empatía no simplemente como ponerme en los zapatos del otro, sino comprender al otro para hacer proyecto. Ese es un concepto grande ahí. Liberarme de las preocupaciones incluso por aquellos a los que se ama. Porque puede uno estar preocupado por el otro y en ese preocupado por el otro no ocuparse por el otro. ¿Cómo entonces tomar esa distancia? Veo cada vez más claro que es imposible que una persona ayude a otra y que uno dependa cada vez más de sus fuerzas interiores. Pasar el otro por la interioridad. Cuando yo paso al otro por la interioridad, purifico sentimientos, purifico emociones, purifico prejuicios, purifico. Cuando paso por la interioridad, en términos de Ortega, cuando soy capaz de ensimismarme, purifico, hago otras cosas. Para entender a la gente, dice la misma Eti, y sus ideas, hay que conocer también el mundo real y su trasfondo en el que todo vive y crece. No solo desde mi interioridad, cómo ir a la interioridad del otro. Es que el otro aparece su cuerpo, pero cómo yo llego a la interioridad del otro, al mundo del otro. Ese es el problema de la intersubjetividad que hay allá. Como había aprendido a leer dentro de mí misma, descubrí que podía leer también en los demás. ¿Qué lee uno en los demás? ¿Qué aprendió a leer en ella? A partir de su lectura, leer en el otro. A partir de su cuidado, cuidar en el otro. Quien se conoce es capaz de conocer a los demás. Esta expresión, cuando me la encontré, me llamó mucho la atención porque aquí Eti va a darle mucha importancia a la subjetividad. Incluso uno podría decir, aquí hay un destello del pensamiento de Søren Kierkegaard. La expresión es esta. En general, los psicólogos no son buenos conocedores de la naturaleza humana. Tienen una teoría y la aplican a las personas. Esto decía Misha, el hermano de Eti, que le habían mandado una serie de inyecciones y no le habían servido para nada. Temía ser encasillado en una enfermedad. El ser humano es una subjetividad. Yo no puedo aplicarle una teoría a todos igual de una teoría. Cada uno es un mundo, es un misterio, es distinto. De igual manera, como en Søren Kierkegaard es una respuesta de la subjetividad al infinito, una respuesta de la subjetividad hacia Dios en toda mi totalidad. Mi vida es en realidad escucharme a mí misma. Continúo, un escuchar a los demás y a Dios. Y cuando digo que yo me escucho, entonces es en realidad Dios el que escucha en mí lo más esencial y lo más profundo de mí, escuchando lo más esencial y lo más profundo en el otro, de Dios a Dios. Quien ha aprendido a cuidar la interioridad desde el perdón, desde la escritura, desde el otro, tiene esa capacidad de acceder a Dios, desde la interioridad a Dios. Cuando se desatasca la interioridad, se da la capacidad de acercarme al otro y se da la capacidad de acercarme al otro con mayúscula,
a Dios para esa cura. Me imagino que hay gente que reza con los ojos dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismo. También hay otras personas que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos. Creo que esa gente busca a Dios dentro de sí misma. Cuando a Dios se busca también en la interioridad, en la expresión de San Agustín, Dios está más íntimo que mi propia intimidad, más íntimo que mi propia intimidad, hace que el ser humano se pueda elevar hacia muchas otras cosas. Bueno, este era más o menos la propuesta que yo tenía para ustedes, viviendo la interioridad con Etty Higginson. Entonces, sí, sí, ya abrimos ahora para las preguntas, el conversar. Muchísimas gracias, querido padre José Raúl. Qué exposición tan interesante, tan extraordinariamente nítida en relación y enriquecedora en relación con este asunto de la interioridad. Es que es un asunto central en toda la teología espiritual y todo lo que tiene que ver con la antropología humana de la relación, ¿verdad? Sí. Verdaderamente me ha parecido fascinante el hecho de que hubiese podido un poquito como caracterizar el detalle a través un poco también de la metáfora que usted ha utilizado valiéndose de los autores para presentar los rasgos, podríamos llamarle así, ¿no? Los rasgos de la interioridad, de la perspectiva, del silencio, del misterio, de cada una, de la noche, del claro del bosque, cómo fue visitando ciertos autores para irles robando eso que necesitábamos expresar y que acontece en Etty Hillesum. Qué interesante eso que ha hecho padre, porque yo digo que es un avance en este momento en el proceso de profundización de la experiencia de Etty Hillesum. Muchísimas gracias de verdad por ese aporte tan interesante y esa otra parte que hace alusión al cuidado de la interioridad y de qué manera en Etty se evidencia ese cuidado a través del perdón, la meditación, la lectura, la escritura, el vivir al otro y el encuentro con Dios. Qué cosa tan maravillosa, Padre. Vamos a dar un espaciecito para que las personas, el chat está abierto, tengan la amabilidad de escribirnos en el chat, de comentar, de preguntar si hay dudas, ¿sí? A ustedes muchas gracias por toda la atención en este discurrir acerca de la interioridad a partir de algunos autores, pero a partir también de Etty Higginson. O sea, esa sinfonía es que Etty Higginson es una mujer contemporánea y muchos de estos autores que cité son todos de esta época contemporánea, excepto San Agustín al final, que es de la época ya patrística. Exactamente, Padre. Aquí voy a leer un comentario que nos hace la hermana Bárbara Bucher desde Brasil. Buenas tardes para todas y todos. Gracias a Rosana por incluirme e invitándome. Aquí estoy feliz con vosotros. Carmen Guaita, pues está con nosotros Carmen, la autora del libro de la celda cerrada que estuvimos presentando también en nuestro segundo encuentro iberoamericano. Ella nos dice, muy profunda e inspiradora conferencia. Muchísimas gracias por invitarme. Por ahora son las mensajitos que tenemos por allí. A mí me gustaría invitar de repente a Andrés. Aquí tenemos a Andrés Díaz. Andrés Díaz es un estudioso de la filosofía, es abogado, le encanta la literatura. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, Rosana, Adelante, también abre tu cámara, por favor, para que el padre te identifique. buenas tardes, padre, ¿cómo está? Buenas Una muy tardes. interesante conferencia, la menciona María Zambrano, que creo que es una filósofa muy vigente, a pesar de que ya fue, digamos, de mitad del siglo pasado,
pero la vigencia de la palabra los claros del bosque, ¿no? Que es un poco ese lugar al cual se llega no tanto con la reflexión ni con la razón, sino con una búsqueda más de lo sagrado, una búsqueda poética también. Me parece muy interesante, además muy vigente el tema, porque creo que uno de los temas que lleva a una crisis de la fe hoy en día es la fractura del concepto de intimidad. Vivimos una sociedad muy invasiva de imágenes que están permanentemente invadiéndonos, donde hay como una convocatoria hacia lo exterior excesiva por parte de una sociedad consumista, una sociedad del deseo per se. Entonces, la palabra intimidad se ha vuelto problemática y eso yo creo que refleja precisamente el problema de nuestro tiempo, de poder encontrar un núcleo dentro de nosotros mismos desde el cual podamos sentir la fe, que es fundamentalmente misterio. Y hoy en día cuando todas las cosas aparecen como eh, visibles, eh, ese es un tema que me parece que vale la pena reconsiderar y el padre lo plantea de una manera muy interesante a partir de Eti, que precisamente, digamos, venía siendo asediada por la crueldad, eh, por distintas formas de crueldad. Y una de las preguntas que uno se hace es cómo una mujer eh, en medio de ese estado de excepción, para decirlo con palabras de Agamben, en medio de ese estado de sitio contra una población donde había una total restricción de sus derechos y en últimas era el deseo de aniquilarlos, ¿cómo puede una persona en medio del sufrimiento y del dolor construir esa intimidad? Que yo se la trasladaría al padre como una pregunta, ¿no? ¿Cómo en épocas como las nuestras, épocas de exceso de visibilidad, pero también exceso de muchas formas de crueldad manifiesta o soterrada, cómo puede construirse una intimidad? Muchas gracias. Profesor, muchas gracias, profesor Andrés, por esa retroalimentación que ha hecho de lo que he expresado y al final por esa pregunta que no es fácil. Con respecto a esa pregunta, pues me atrevería como a dilucidar tres caminos. Pues el primer camino que yo veo es la necesidad que nosotros tenemos de pensar. O sea, y es necesario pensar. Heidegger en esas sendas insiste en ese mismo concepto de pensar. Pero en ese mismo concepto de pensar, porque cuando uno piensa uno no sabe dónde va a terminar. El concepto de pensar me lleva a mí a dialogar. Entonces, ¿cómo pasar del pensamiento al diálogo y cómo hacer del diálogo que sea como ese caminar o ese entablar puentes a partir del diálogo? Y en el diálogo se dan tres cosas que son bien importantes. Pues primero, hay un acontecimiento o hay un pensamiento que se da en el aquí y en la ahora. Entonces, ahí hay un momento. Luego viene el segundo paso que no es fácil y es el de la escucha. Hoy se carece mucho de la interioridad porque no hay escucha. Entonces somos más, se le ha dado mucha fuerza a la imaginación, a las imágenes, toda esta parte y muy poco a la escucha. Y la interioridad tiene que ver bastante con la escucha. O la interioridad también tiene que ver bastante con la observación, porque observar es guardar también en nuestra mente, es guardar en nuestro ser. Entonces, absolutizamos mucho la imagen y quizás la imagen sin la observación y absolutizamos mucho la palabra, pero la palabra sin la escucha.
Entonces hay un pensar que me tiene que llevar a la escucha. Cuando uno lee, escucha. Cuando uno conversa, escucha. Así esté uno leyendo solo, hay una escucha. Entonces, ¿cómo llevarnos en este momento? Creo que uno de los caminos tiene que ver con la escucha. Pero la escucha, en este diálogo, primero un acontecimiento, hay una escucha, y luego de la escucha proviene la creatividad. ¿De dónde nace la creatividad? De la interioridad. Un Gabriel García Márquez, ¿de dónde nace Cien años de soledad? De la interioridad. ¿De dónde nacen las obras de Picasso, de Salvador Dalí? De esa interioridad que se vuelve creatividad, esa creatividad. Entonces, se necesita esa parte de escucha que yo la veo como muy importante, pero para que haya escucha también y esta interioridad viene una última categoría, por ponerla acá, y es la capacidad de hacer silencio. Algunos autores hoy se atreven a decir que el ser humano es un ser racional. Entonces dicen, no, ¿por qué no hablar mejor? El ser humano es un ser que es capaz de hacer silencio. El animal no hace silencio. El ser humano es capaz de hacer silencio. Y hace silencio porque tiene interioridad. Entonces tiene interioridad. Que no se cultive la interioridad es otra cosa. Pero entonces ese silencio hace también que nosotros podamos escuchar, podamos crear, podamos mantener ese mundo de la interioridad. Entonces, como resumiendo, en esto del mundo en el cual estamos, que hay tanta saturación, tanta bulla, tanto ruido, necesitamos pensar, necesitamos dialogar, necesitamos hacer silencio para poder dejar que la interioridad se exprese más, mundo exterior como una expresión del alma interior. No sé, profesor, si lo confundo Muchas más, gracias, ¿no? un Maravilloso, sí. atrevimiento. Una excelente reflexión. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Sí, y Padre, difícil. sí, difícil. Aquí voy a leer otros texticos. Bárbara también nos dice, percibo cada vez más que el ejercicio de la escucha me revela a mí misma a la vez que percibo con más profundidad lo que voy escudriñando de la verdad de mí misma. Me gustó mucho percibir en esta conferencia formativa la distinción entre intimidad e interioridad, muy inspiradora. Militza Rosier, excelente presentación, padre José Raúl. Un tema muy importante y su enfoque fue maravilloso. Qué profundidad. Muchas gracias por ese aporte y crear en nosotros la necesidad de cuidar nuestra intimidad. Gracias, Rosana, por la invitación y por este conferencista. Lady Joana, excelente presentación en torno a la interioridad. Muchas gracias por llevarnos por este recorrido, camino a descubrir nuestro propio claro del bosque. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno con sus aportes y esperamos, mira que yo creo que cada uno aquí, cada una, ha podido tener como el lujo de seleccionar y quedarse con aquello que realmente necesita para sí en este momento, porque una charla, una conferencia como esta, más allá, ¿verdad, padre?, de ser una cuestión simplemente de academia, va más allá, ¿no? A tratar de mover, ahí sí, lo profundo de nuestra interioridad para ver qué podemos sacar de todo ello. Eso es lo más interesante de este proceso. Y estoy segura que nos aportó muchísimo. Creo que también yo había visto por ahí, y creo que Alicia tenía la manito levantada, si quieres ahorita te doy la palabra, Alicia. Me parece que por aquí había una intervención de Gloria Anaya, la hermana Gloria, dice, qué maravilla, excelente conferencia, viendo la interioridad con Eti. Súper, muchas gracias. Alicia, tú levantaste la manito, si quieres abre tu micrófono y con mucho gusto puedes hacer tu intervención. Sí, buenas tardes. Disculpe que no encienda la cámara.
Estamos con una tormenta aquí en el sur de Paraguay. Puse mi comentario, pero creo que no llegó a publicarse. Pero mi pregunta al padre, primero, darle las gracias porque la intervención ha sido maravillosa. Creo que Eti siempre es puntual y es concreta, por lo menos en mi itinerario espiritual lo es. Y mi pregunta es, ¿cómo en esta época de nuestra historia humana, en medio de tantas voces, de tantas preocupaciones de diversas índoles, cómo permanecer en esa escucha de mi interioridad? No supe quién está hablando. ¿Va a trabajar, verdad? Sí, Sí, esa era la pregunta. Creo que sí, la veo acá en el chat. Discúlpame, Alicia, porque se me quedó arriba. Tengo un problemita con mi chat que aparece con una letra muy grande y no he podido resolverlo. Entonces es tan grande que no la vi. Pero repito, padre, ¿cómo poder permanecer en esa escucha de lo interior? sí. Y Alicia, muchas gracias por su pregunta, por su intervención. ¿Cómo permanecer? Esa es la primera, ¿cómo permanecer? Pues lo primero que yo diría es, para permanecer se necesita una decisión, una elección. Eso es lo primero. Uno decidir y en esas mismas decisiones uno va contracorriente. Y al ir contracorriente puede hacer que uno se vuelva más fuerte en las decisiones, pero a la vez puede hacer que yo también pueda reconocer que falta alguna cuestión. Entonces, lo primero es una decisión. Lo segundo, necesitamos también, como lo decía en ese cuidar de la meditación, se necesita también tener hábitos. Hay que hacer hábitos. Hoy hablamos que el trabajo a nosotros nos está explotando, como lo decía antes. Entonces necesitamos también hábitos para que el ser humano, cada uno de nosotros, podamos sopesar, sosegar, reposar el mundo externo. Y aquí traigo nuevamente a colación a ese texto que me parece a mí valioso de Ortega y Gasset, Ensimismamiento y alteración. Es necesario pasar del uso social a tener el concepto de la sociedad. El uso social es utilizar el concepto sin entenderlo, hacer lo que los otros hacen sin entenderlo. En una manera, estar en las creencias sin pasarlas por el yo, por la reflexión de uno. Entonces, se necesita ese hábito de la reflexión continua, el hábito de la reflexión continua con uno mismo. Y tercero, cómo permanecer, el dialogar, el escribir, el orar, son como las cosas que a uno también le va dando como distinción con respecto a los otros y como permanecer ahí hábitos, oración, lectura, escritura, buenos hábitos, decisión y hábitos que ayuden al cuidado de la interioridad. Pero antes así se me vino aquí a la mente ahora, ya así cuando estaba ya culminando la respuesta, aprender también de esas virtudes que poco se hablan y son de las virtudes autotélicas. Las virtudes autotélicas son aquellas que me llevan a cuidarme y no me dan a mí utilidad. Ejemplo, el cuidar un jardín es una virtud en cierta manera autotélica porque no me está produciendo alguna ganancia, pero sí me está dando un cuidado de sí. El leer un texto que no me lo piden para la escuela, para otra cosa, pero me da a mí una plenitud, hay una virtud autotélica.
de cuidado. Entonces, apostarle también a esas virtudes que no tienen que ver con la utilidad, sino que tienen que ver con el cultivo de sí mismo, con la finalidad de uno mismo como ser, hace que uno permanezca en esa vida de la interioridad. Mira todo lo que detonó esa pregunta tan interesante. Mm. Muchísimas gracias, de verdad. Militza quiere pasar una pregunta en este momento. Dice, usted, padre, repitió varias veces tomar distancia. ¿Cómo hacerlo y no ofender a los que nos rodean porque no lo entienden? Bien. A ver, ¿cómo tomar distancia? Pues primero, el tomar distancia no significa el ver a la otra persona como un extraño. Y no solo como un extraño, como un extranjero. El tomar distancia no solo purifica el ser mismo de uno, sino que también purifica la relación con la otra persona. El tomar la distancia. Pero tomar la distancia, en términos de Schopenhauer, la distancia óptima. ¿Qué llama Schopenhauer por distancia óptima? El ejemplo de él es muy pedagógico y muy diciente. Los erizos en la época de invierno tienen que juntarse, van a la cueva y tienen que juntarse. Si se juntan mucho, se hieren, pero si no se juntan, no se dan calor. Entonces el respeto tiene que ver con la distancia óptima. Una distancia óptima donde uno no invada al otro, pero a la vez lo aprecie, lo quiera, lo valore, lo haga crecer, pero a la vez le dé calor. Entonces el respeto siempre tiene que ver con esa distancia óptima. Esa distancia óptima también tiene que ver con la necesidad de encontrarme con los otros, pero no encontrarme con los otros a partir de la expresión que algunos le ponen a Jean-Paul Sartre cuando dice, la libertad mía llega donde comienza la del otro, porque entonces va a ver uno al otro como alguien que me quita mi libertad, sabiendo que el otro me amplía la libertad. Esa obra famosa de Jean-Paul Sartre, A Puerta Cerrada, del homosexual, la prostituta y la lesbiana, donde no se pueden encontrar así. La libertad mía llega donde comienza la del otro porque el otro lo invade. Aquí es más bien la libertad mía comienza también con la del otro porque me amplía el sendero. Tiene que ver ahí también como con ese respeto. Entonces ya sí redondeando la respuesta, la distancia óptima. No hacer ese daño, porque todos somos seres vulnerables, pero a veces darle ese calor en todo, amparar. Ese concepto de amparar es bien interesante y bien valioso. El respeto ampara. El respeto no lo deja uno a la intemperie, sino que el respeto lo pone a uno en ese paraguas del amor, en ese respeto de la comprensión. Y lo segundo, entender que el respeto, en vez de limitarme, el respeto me amplía la libertad con el otro. Muchísimas gracias, padre José Raúl, de verdad. Ha sido extraordinario tenerlo en esta tarde. Creo que, bueno, las preguntas también fueron muy interesantes y ayudaron a explotar un poquito más el tema y complementar muy bien todo el rasgo y todo lo que implica una vida desde la interioridad, con toda su profundidad y con todo lo que seguramente todavía hace falta por descubrir en Eti en su experiencia personal. Yo quisiera, para cerrar este momento, hacerles una invitación muy especial a todos, y es que como este año, ustedes saben, se conmemoran los 80 años
de la muerte de Etty en Auschwitz, el 30 de noviembre de 1943. Ya al comienzo estábamos pasando un pequeño video. Ese día vamos a tener al menos 2 actividades, una al mediodía como algo así como un rincón del arte y la poesía. Vamos a tener un invitado guitarrista mexicano, experto en guitarra medieval, en laúd, que va a ser un pequeño conciertito muy cortito en homenaje a Etty, e igualmente algunos incluso de los aquí presentes nos van a aportar un poquito con su narrativa poética y un poquito con la poesía, como para redondear, celebrar y aproximarnos al umbral de Etty en ese momento final de su vida, tal y como ella lo vivió y como lo vamos entendiendo, ¿no? El sentido de la muerte siempre será un enigma para el ser humano. Para el creyente tiene un sentido muy profundo, pero aún así hay misterio, ¿verdad? Entonces, la idea es aproximarnos desde allí, y esa tarde, esa noche del día 30, vamos a tener un conversatorio también, tratando de desentrañar un poquito como el sentido teológico de la muerte desde la experiencia de Etty. Ahí nos va a acompañar precisamente Fray Leomer, que por aquí lo vemos que está conectadito. Y bueno, vamos a tener otros invitados que ahí estamos en ese proceso de organizar, así que están súper invitados, no solo a esto, sino a todas las otras cositas que en su momento al comienzo les he compartido. Entonces, si me permiten, voy a pasar por última vez estos 2 minutos de video antes de nuestra despedida. Somos la Fundación Etty Hillsong, 10 años acompañando la vulnerabilidad humana. Conoce nuestra línea social, donde trabajamos con niños y adultos, brindándoles apoyo escolar, psicológico y médico. Sí, son 10 años caminando con Etty Hillsong. Su profundidad y entrega nos anima a seguir acompañando a tantas personas que lo necesitan. Por eso, te invitamos a estas actividades de cierre de año que hemos preparado para ti. Noviembre 4. Encuentro cierre del semillero Etty Hillsong. Será presencial y online. Presencial en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana a las 8:30 p.m. Noviembre 11. Cineforo y taller de manejo del duelo y la depresión. En nuestra sede en Chía a las 2:30 p.m. Noviembre 30. Homenaje a Etty Hillsong, 80 años de su muerte. A las 12 p.m. el Rincón de Arte y Poesía. Invitados: Jonathan Ramírez, Ángela Sierra, Mónica Benetti y Francisco Reyes. A las 7 de la noche, conversatorio con Etty. Diálogo sobre el significado del final de la vida desde Etty. Y el 2 de diciembre, jornada formativa virtual, recogiendo el testigo de Etty, 80 años de su muerte, a las 2:30 p.m., 8:30 hora España. Diciembre 3. Encuentro espiritual con Etty. Será en nuestra sede en Chía, de 8:30 am a 4 de la tarde. El 5 de diciembre lanzaremos la revista número 10, Retorno del Alma, donde recogeremos todo lo vivido y reflexionado en el segundo encuentro iberoamericano Etty Hillsong. Anímate, inscríbete, acompáñanos y apóyanos. Bueno, muy bien. Ahora sí, de nuevo, muchísimas gracias. Todas las veces que lo diga serán insuficientes, Padre, porque creo que todos salimos muy contentos e impactados con esa aproximación tan seria, tan profunda de su parte. De verdad, agradecemos esa generosidad en medio de su mucho trabajo que ha de tener en la universidad también. Muchas gracias, Padre. Profesora Rosana, a usted muchas gracias, y a todas las personas de los diferentes países y de las diferentes comunidades que se están acercando al pensamiento de Etty Hillsong. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones en torno a este tema de la interioridad, que a mí me parece que cada día va cobrando más fuerza con este tema de la inteligencia artificial. Entonces, una respuesta a este mundo de la inteligencia artificial
es una respuesta a partir de la interioridad, entre esos temas de transhumanismo. Entonces, ¿cómo responder a todas estas nuevas corrientes de filosofía y de antropología? Y es la defensa del ser humano. El ser humano es un ser de la interioridad, entonces es el rescate también de la persona. Entonces, agradezco pues esta oportunidad de poder compartir con ustedes estas reflexiones. Padre, muchas gracias. Yo quisiera finalmente que todos encendieran la camarita para que el Padre nos viera. ¿A quién fue que le habló el Padre? A ver a quién. Sí. Encendamos un momentico la camarita para que Él nos vea. Y aquí siguen llegando mensajes de gratitud. Bueno, aprovecho también así, porque alguno de los, la profesora Rosana ayer me decía, alguno de los escritos, el libro Vivir la vida, de la adicción del trabajo a una vida en armonía. También tengo un escrito, porque últimamente vengo trabajando a Edith Stein, y es un escrito, La presencia materna en la vida de Edith Stein. Cómo un carácter de la madre ayuda a que se dé un carácter en Edith. En Edith Stein ahí hay una manera. La presencia materna en la vida de Edith Stein. Otras formas de ir viendo. Porque preocuparse uno a nivel filosófico de estas mujeres vale la pena. Porque descubre uno grandes novedades y otras apuestas existenciales. Así es, así es. Muchísimas gracias, Padre. Mira que hay gente de muchas partes. Yo por eso estaba buscando rostros para identificar de dónde estamos. En Colombia, desde Ibagué, estamos desde Brasil, estamos desde Medellín, estamos desde Bogotá, estamos desde Nicaragua, estamos desde Chía, estamos desde, a ver, desde dónde más estoy viendo acá gente. Desde Palmira, ¿verdad, Padre Lumer? Estás en Palmira. Desde Guatemala, desde México, Perdón, si es de México. sí, desde Paraguay, que la hermana Alicia, que nos acaba de hablar de las teresianas. Bueno, aquí hay mucha gente muy querida toda, a la que mando un gran abrazo, de verdad. Pues Ligia, estás en Miami, ¿verdad? Ligia Morales. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte de nuevo. Pues muy bien, mira, con todo esto, ahora sí, vamos a decirles hasta pronto. Nos vamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.